De las tarifas, de los precios que usted deberá pagar si necesita contratar los servicios de los abogados, sí, de los abogados de los bufetes colectivos Incuba, hablaremos hoy. El presidente de la organización en el país nos acompaña y vamos a responder con él las principales dudas e interrogantes que ustedes nos han hecho llegar desde que anunciamos este tema la semana pasada. Ya comenzamos. Buenas noches. Bueno, con nosotros ya nuestro invitado, le doy la bienvenida una vez más. He perdido la cuenta porque esta es su casa, desde el proyecto de la Constitución y hasta ahora, tal vez más de 10 oportunidades he estado aquí. Exactamente. Qué bien, buenas noches. Varias veces. Doctor Mantecón, hoy el tema que nos trae ha venido despertando polémica dentro de todo el ordenamiento en el país. Por supuesto, las tarifas de los bufetes colectivos, de los servicios que ahí se prestan, también han tenido modificaciones. ¿Qué yo le propongo? Hoy, en la mañana, estuvimos en un bufete colectivo, estuvimos en la calle, preguntamos, tenemos opiniones de la población, pero tenemos opiniones también de algunos abogados, escuchar qué nos dijeron y a partir de ahí, de esos propios temas y de los que ustedes nos enviaron, hemos formulado una lista con varias preguntas y dedicar el programa a responder todos esos temas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Claro. Vamos a ver entonces qué nos dijeron en la mañana de hoy. Por aquí, adelante. Que antes no era tanto, pero ahora... Nunca me he visto en esta situación, pero bueno, sí sé que es bastante alto. Un contrato para un abogado son 1.000 pesos. Realmente un contrato, que antiguamente no era así. Mi contrato no llega a 1.000 pesos. Es un contrato bastante barato, pero he encontrado o he escuchado de contratos que son 4.000, 5.000 pesos. Bueno, me estoy informando poco a poco porque hay que ver en qué termina ese tema. Bueno, es que todo ha subido. Creo que hay que adaptarse a las nuevas normas y a los nuevos precios, porque todo ha subido a nivel nacional. Pero lo que pasa es que eso hay que reflexionar sobre todo los momentos que estamos viviendo y la necesidad que hay y que había de reordenar la economía de nuestro país. Yo creo que sí, que se pudieran evaluar otros elementos muy puntuales en función de adecuar las nuevas tarifas, sobre todo a la gente que tiene menos acceso, a la gente que tiene menos solvencia económica. Varía la tarifa en el codificador porque tenemos la posibilidad de que la contratación sea por fases, o sea, en los procesos penales está la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio oral. Se pone esta tarifa teniendo en cuenta también lo que el abogado tiene que ese abogado en un proceso que dura meses, a veces hasta años. Como TCP, siempre uno tiene que estar constantemente yendo a ello. Aquí tenemos opiniones diversas, abogados, la población, trabajador por cuenta propia, hay quien dice que es 1.000, otro dice es menos de 1.000, pero algunos son 5.000. Hemos tratado de resumir, doctor Mantecón, las principales preguntas, dudas. Sé que usted nos ha traído muchos datos para tratar de responder estas preguntas que se va a enterar ahora con nosotros, pero no es nada nuevo porque es lo que ustedes también han estado respondiendo. Vamos a ver, por favor, cuáles son esas interrogantes que ustedes nos han hecho llegar. Y aquí estarían las primeras... Una primera pregunta muy clara. ¿Aumentaron todas las tarifas de los contratos en bufetes colectivos? ¿Sí o no? Sí, de alguna manera todas las tarifas se modificaron, porque hay que tener en cuenta que el ordenamiento monetario es un proceso global de la economía que implica un reposicionamiento, una recolocación de todas las instituciones, de todo el sistema de la vida, en una nueva idea de la representación del dinero. Por tanto, toda la simbología monetaria que afecta a la organización se replanteó. Tarifas, costos de funcionamiento, salarios, insumos necesarios para abrir los bufetes cada día y prestar el servicio a la ciudadanía. Por tanto, la respuesta es sí. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se modificaron? ¿En qué grado? ¿Qué criterios se siguen para modificar unas más que otras? Esa es la gran pregunta que hemos estado respondiendo también profusamente todos estos días, porque hemos estado interactuando con medios de prensa. Amplísima ha sido la comunicación con la ciudadanía a través de la prensa y por vía directa también. Bueno, la primera pregunta, ¿aumentaron todas las tarifas? Sí aumentaron. Sí aumentaron. Pero aquí viene la segunda que se desprende. Bueno, pero ¿qué fue lo que aumentó más? ¿Por qué? ¿Por qué
esas que aumentaron más. Correcto. Bueno, el codificador de asuntos, que así es como llamamos nosotros al catálogo de servicios que prestamos, abarca ya 1.100 servicios, un poco más. Más de 1.100. Más de 1.100 servicios. ¿Por O qué sea, tanto? se ha ido creando esto con los años, buscando la individualización de cada servicio para que él se parezca a su connotación, a su profundidad, a su sistema, a su complejidad. Eso ayuda y, por más a la tanto, ciudadanía. diferenciar Claro. uno de otro. Estamos buscando la mayor diferenciación posible, porque aquí viene entonces la otra cuestión, que es cómo se forma el precio de un servicio jurídico de la abogacía. No hay una ficha de costos. Aquí no hay una sumatoria matemática o aritmética de componentes que integran ese servicio, porque es un servicio profesional y que está enlazado con su complejidad, con la patrimonialidad que tenga, porque la noción del patrimonio en un servicio jurídico complejiza y le atribuye una significación monetaria distinta a otro servicio o otro tipo de servicio que no tenga esa connotación patrimonial. Por ejemplo, tiempo de duración. O sea, hay un grupo de elementos que se van nutriendo para formar el precio de los servicios en una razón muy individualizada. Ya te digo, hay más de 1.100 servicios que prestamos nosotros. Le propongo poner ejemplos de cuáles fueron los contratos que aumentaron más, cuáles aumentaron menos, y entonces después ver toda esta información que usted nos trae de los tiempos que demoran para un abogado estos procesos que aumentaron más, si los servicios que ustedes brindan con más frecuencia, o sea, los más demandados por la población, son los que más aumentaron o no son efectivamente los que más aumentaron. Como es el caso, aquí hablamos de los servicios del Ministerio de Justicia. Las personas a lo que más van es a solicitar certificaciones al registro del Estado Civil. Eso no aumentó. Sí hubo un aumento en el registro de la propiedad, un aumento en las notarías, pero no son los servicios más demandados. Ver si eso pudiera pasar también en el caso de los bufetes colectivos. ¿Cuáles son ejemplos de los contratos que más aumentaron? Claro, bueno, tipológicamente los contratos que más se le recarga el valor son aquellos que tienen esencia patrimonial reforzada. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que se está discutiendo, o sea, el objeto del asunto, envuelve un criterio muy patrimonial, mucho dinero, que matiza el dilema de esa persona, ese ciudadano que tiene una etapa de su vida en un tribunal de justicia, en un órgano que dirime conflictos. O sea, cuando yo te hablo del sistema patrimonial del asunto, esto tiene que ver con cuánto valor se está manejando, sea en asuntos penales o civiles. Vamos a poner ejemplos de esos contratos. Por ejemplo, una malversación, un delito de malversación que tiene por objeto un valor dinerario, un esquema dinerario de millones de pesos, ese no puede pagar lo mismo que un proceso sencillo que no tiene patrimonialidad. Una persona el codificador que refleja esa diferencia. Estamos hablando, para ir un poco más claro el lenguaje popular, una persona que está siendo investigada, ya tiene una acusación formal, busca un abogado por el delito de malversación, millones de pesos en el asunto, ¿cuánto pudiera estar pagando esta persona? El máximo que puede pagar es 5.400. Acuérdate que 5.400 es el máximo. Por millones de pesos malversados. Exacto. O sea, son delitos de gran escala. No solamente son estos de malversación, sino hay un grupo grande, importante, de delitos que son de altísima complejidad y que, algo muy importante, Humberto, el servicio del abogado no se materializa de manera automática e instantánea. O sea, tú no vas a un lugar, pagas una factura y te devuelven algo hecho, sino que se trata de un servicio que se proporciona en el tiempo, o sea, se ubica en el tiempo y se replantea por una duración importante de tiempo muchas veces. Por tanto, lo que habría que hacer es figuradamente distribuir ese pago que se hace entre toda la cantidad de meses y a veces años que dura un proceso de este tipo. A eso vamos a ir después que me ponga ejemplos de cuáles aumentaron menos para entender estos que aumentaron más, qué tiempo en promedio dedica el abogado, dedica la persona a tramitarlos hasta que llegue a su fin. Me puso el ejemplo de la malversación. Tal vez póngame otro ejemplo antes de ir a los que aumentaron menos. Podemos ir a otra materia. Sí. Un proceso particional, o sea, aquel en que dos personas tratan de distribuirse unos bienes patrimoniales que tiene incluido, por ejemplo, un cuadro de pintores de la vanguardia artística de mediados del siglo en Cuba. Para empezar, es difícil saber cuánto. Eso no es muy ficticio, eso pasa. No, ha pasado. ¿Sí? Ha pasado y de todo. O sea, hay procesos muy patrimoniales que atribuyen complejidad a su tramitación por el hecho del valor que se está manejando en esos procesos. De ninguna manera puede tener la misma representación dineraria que un proceso más sencillo, que si quiere vamos a la otra parte de la explicación. A los que aumentaron menos. Claro, procesos que nosotros preservamos por su esencia social, porque hay un diagrama de ejercicio de la abogacía que trata de proteger todavía un grupo importante de asuntos donde lo que se está discutiendo ahí no tiene que ver con patrimonio ni con dinero, sino con valores humanos, con esencia humana, por ejemplo, procesos relacionados con menores, con familias, el mismo proceso laboral, que se hace bastante, es un tipo de proceso en que la persona tiene un conflicto
de tipo laboral y que tiene por razón de ser su pertenencia a un trabajo, un centro laboral, un puesto laboral, y por tanto esos procesos, el replanteo de itinerario es a mucha menor escala y está al alcance de la ciudadanía. En este caso de los contratos que aumentaron más, aquí los abogados perciben un salario más alto. ¿Van a tener los abogados más interés de estos contratos que aumentaron más a estos que aumentaron menos? No necesariamente. Y que no tienen un valor patrimonial, más interés en esto porque más dinero por aquí. No. A ver, ¿por qué no? La tarifa que paga el ciudadano no va para el abogado. Eso va para una organización que es de tipo social, o sea, una organización de ejercicio social de la abogacía. El abogado tiene después asignada una remuneración que parte de estudios, de complejidad, de la tipología del asunto, pero que no es proporcional al incremento de una tarifa. Más bien lo que se hace en todo el modelo de codificador es crear una autocompensación, de manera tal que grabando o atribuyendo más valor a asuntos de más complejidad y de más patrimonialidad podamos preservar la remuneración de los abogados en asuntos que, si bien son de naturaleza social, de esencia humana, son asuntos complejos. Voy a tratar de traducir. Estos tienen un valor más alto para que estos puedan tener un valor más bajo. Exacto. ¿Es así? Exacto, y para poder sostener la dinámica de costo que tiene un asunto de este tipo, que se le cobra poco a la ciudadanía. Si esto no fuera así, yo pudiera entender que el aumento es desmedido y es una terapia de choque y se acabó el acceso social o el fin social de los abogados en Cuba. Pero si entiendo que estos aumentaron cuando detrás tienen efectivamente un valor patrimonial alto para que estos, los que tienen mayor sensibilidad, puedan tener esas tarifas, entonces claro, tengo que reflexionar un poquito más. Y que por otra parte, los que tienen una más baja tarifa son los que tienden a reproducirse más en la práctica cotidiana, porque son procesos cercanos a la habitualidad de la vida, o sea, a la cotidianidad. Póngame ejemplos de estos que aumentaron menos y que son los más procesos laborales, estos que te comentaba, procesos de familia, guardia y cuidado de menores, pensión alimenticia. La pensión. Procesos administrativos sencillos ante órganos, por ejemplo, de vivienda. Eso se mantiene con tarifas más asequibles porque son, repito, cercanos a la ¿Cuál es el promedio de esos que aumentaron menos? 330, o sea, la tarifa más baja es 165. ¿100? 165, y de ahí luego podemos ver una tabla donde se exhibe ahí un grupo de procesos que tienen una tarifa de 330, 330. Vamos a ver cuáles son los asuntos que usted me comentaba hace un rato, de mayor demanda. Vamos a tomar como ejemplo el mes de enero de este año 2021, para entender cuánto han podido aumentar y cuáles son esos asuntos que efectivamente pueden ser los más populares, a los que más van las personas buscando asesoría, a los bufetes colectivos en Cuba. Y aquí están los precios. Asistencia en liquidación de impuestos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto es un tipo de trámite que es de los más, diríamos, rápidos que se hacen en los bufetes colectivos y tiene que ver con fijar de manera documental el compromiso de pago de impuestos de un ciudadano, que tiene que pagar un impuesto por una transmisión hereditaria, por una compraventa de una vivienda. ¿Qué cosa es el impuesto? Una obligación con el Estado a partir de un acto jurídico, o que nace de un acto jurídico. ¿Van mucho las personas a esto? Sí, van bastante. Es un proceso que se hace bastante. 330 pesos. Sí. Declaratoria de herederos simple, 570. Es un proceso que tiene esencia patrimonial. Declaratoria de herederos es aquel trámite que tiene que formalizarse para fallecido una persona, a los que le corresponde la herencia, vamos a decirlo así, pueda recibirla oportunamente. Tiene que haber un acto previo de declaración. ¿Quiénes son los herederos cuando fallece fulano de tal? Ese es un proceso que se hace que tiene esa... Y que exige la presencia de abogado. Exige la presencia de abogado ante notario. Divorcio por justa causa, 570, igual que la declaratoria de herederos. Exacto. Es un proceso que se hace bastante también. Puede ser unos 25.000 al año en todo el... 25.000 divorcios. Al año, o sea, aproximadamente, estamos hablando en cifras globales. Necesitamos más matrimonios y menos divorcios. Claro, hay que tener en cuenta que a escala de población, si a escala de población, el asunto jurídico con abogados no registra una demanda habitual. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, hay 3 o 4 variables que se toman en cuenta para perfilar una idea de lo que son las tarifas. Trato de traducir nuevamente, doctor Mantecón. Usted está diciendo que no se divorcia, al menos una persona no debe divorciarse 10 o 12 veces en la vida, ¿no? Puede que te encuentres alguno que sí, que sea proclive al divorcio, pero no es lo frecuente. O sea, que este es un gasto que usted no va a hacer muchas veces en la vida. Exacto. Declaratoria de herederos tampoco es tantas veces. Tampoco. Una vez, 2 veces tal vez, ¿no? Ninguna. Depende. O sea, siempre dependerá, pero nunca es un gasto habitual. O sea, esto no es un servicio de la habitualidad de primera necesidad que usted tiene que concurrir mensualmente a sufragarlo. Aquí está el procedimiento ante las direcciones de planificación física. Muy frecuente también esto. Es frecuente. O sea, todo aquel que tiene un asunto de planificación física pues, puede auxiliarse de abogado o puede ir por su cuenta. Porque hay otro
manejo que se tiene que seguir aquí, que muchos de estos asuntos, el abogado es un valor agregado que voluntariamente asume la persona. Sí, que no es imprescindible. No es imprescindible. La persona puede ir directamente sin pagar esa tarifa a las instancias. Veamos más ejemplos de asuntos civiles. Los más realizados son estos en enero del año 2021, ahora en este enero. Allanamiento, 330. ¿De qué hablamos ahí? Este es un proceso que registró, vamos a ubicarnos en que este es un mes de trabajo y que sale esa estadística de forma natural. El allanamiento es aquel tipo de posición de la persona aceptando un proceso de naturaleza civil, cualquiera que sea. O sea, tú me demandas a mí, yo respondo allanándome. Fundamentalmente ocurre en el divorcio. Bien, aquí hay otros ejemplos: dictamen y estudio del expediente, procedimiento ante las direcciones de vivienda, demanda en proceso laboral. Miren el caso del proceso laboral, que usted decía que el aumento no era considerable, 330. Vamos a ver algunos ejemplos del área penal, de los temas penales, y cuáles pudieran ser sus tarifas en tiempos de ordenamiento. Aquí están: recurso de casación. Aquí los números crecen un poco más, doctor. Claro que sí. ¿Por qué 1050? ¿Por qué aumenta tanto? O sea, aquí? este es el tipo de recurso de casación, es uno de los procesos más complejos que se hace en la materia penal y en la civil, y que implica acudir al máximo tribunal del país para que estudie y analice una sentencia que dictó un tribunal provincial. O sea, la persona que está inconforme con la sentencia de ese tribunal provincial moviliza al Tribunal Supremo a través de un recurso que tiene que preparar un abogado, y que repito, de los trámites más complejos que se hacen en los bufetes colectivos. 1050. Solicitud de libertad condicional, 390. O sea, esta es la persona que está extinguiendo una sanción privativa de libertad y que tiene derecho, dentro de uno de los beneficios que están registrados, es de pedir la libertad antes de que cumpla la sanción, la libertad condicional. La apelación, 875, la malversación, usted lo había dicho ahorita, 5400. El proceso más agravado que hay está en esa escala, en nuestro codificador penal. ¿La cifra más alta? Sí, la cifra más alta. Malversación. Volvemos aquí a la misma idea de cuántas veces una familia, una persona se ve involucrada en un delito de malversación, cuando mata, cuando corrompe menores, cuando viola. O sea, los servicios que damos nosotros son servicios selectivos a nivel de todo el país, lo dice, lo registra así la historia, o sea, la secuencia histórica de comportamiento de la organización en 65 años. Yo creo que es importante también que estos números que, claro, son el bolsillo, el pueblo se lo siente. Claro. También hay que tener en cuenta qué tiempo de trabajo va a dedicar el bufete colectivo, el abogado, a usted cuando paga esa cifra. Y aquí vamos a ver eso con algunos ejemplos. Cuando hablo de la casación, cuando hablo de algunos de estos ejemplos que hemos citado, de cuánto tiempo estamos hablando efectivamente de trabajo, y también relacionar esto porque, por eso, no por gusto le preguntaba, ¿es que el abogado va a cobrar todo ese dinero? Es que a veces el abogado, ¿cuánto tiempo está trabajando en virtud de esos 1000 pesos, por ejemplo, que hemos visto aquí? Tenemos algunos ejemplos. ¿Puede comentármelo, por favor, doctor? Claro, esos son unas estadísticas que salen de los sistemas automatizados de nosotros, que diagnostican el tiempo de vida de un asunto a la altura también del mes de enero, o sea, con cierre del mes de diciembre. Eso está proyectado hacia enero. Explica en meses cuánto permanece un asunto en trámite desde que se ingresa al sistema hasta que se da por terminado. Aclaro que este es un promedio. Aquí te puedes encontrar un asunto de 3 años y otro de menos tiempo. De 3 años, por ejemplo, aquí seguimos con el caso de la malversación. 8 meses. 8 meses. Como promedio. Como promedio. Por esos 5.400 pesos está trabajando el abogado 8 meses con usted. 8 meses, ese caso, junto con otro, porque hay un promedio de cierre del mes de diciembre de casos que lleva un abogado que es de 56. Y el abogado obtiene su remuneración cuando termina ese asunto. O sea, la persona hace un tiempo de vida muy largo recibiendo la atención de ese abogado en esos asuntos que tienden a ser valorizados a la escala que se está presentando. Es interesante esta información, porque es que, sí, usted lo decía ahorita, se suele pensar en este número y en algo que ocurre instantáneamente. Pago 5.000 pesos por algo que va a pasar ahora, y no se trata de eso. Exacto. O sea, no es un servicio instantáneo, sino de trato continuo o sucesivo. Es como lo llamamos nosotros. Bueno, yo quiero volver a las preguntas del inicio. El tiempo se está acabando y prácticamente estamos en la primera o en la segunda. No quiero adelantarme, pero me parece que el próximo miércoles vamos a tener que regresar aquí, doctor, no sé su disposición en ese sentido, para seguir respondiendo. ¿Qué ocurre si yo no tengo cómo pagar estas tarifas que usted ha explicado? Bueno. Ante un proceso penal que exige un abogado, ¿qué hago? No tengo dinero para pagar, ni 390 ni 5.400. Bueno.
Efectivamente, a nosotros se nos van a quedar cosas aquí en el tintero porque hay muchas aristas que tienen que ser explicadas para que la ciudadanía entienda que cuando se habla de abogacía social eso no es un eslogan, ni es una tradición. Eso se corporifica en una sistemática diaria de trabajo. Primero, nosotros atendemos a la mayor cantidad de personas por un servicio que no cobramos, que son las consultas. O sea, lo que más hace un bufete colectivo es consulta y tenemos una lógica empírica que de cada 4 personas que van a un bufete colectivo hay 3 que salen sin necesitar un servicio jurídico. Que no pagaron grabado, nada. que no pagan. Y ni ahora en el ordenamiento van a pagar. Nunca lo van a pagar. Y que eso no pasa así en otros lugares del mundo. O sea, por preguntarle a un abogado, desde que usted inicia la pregunta ya tiene que estar pagando. Eso es un compromiso de la abogacía social cubana. Ahora, cuando usted requiere un abogado o lo necesita y el abogado es preceptivo, o sea, obligatorio para un proceso, usted se le pone el abogado gratuitamente. Si es en materia penal, ahora no se le pregunta siquiera si usted tiene dinero o no. O sea, no es la solvencia económica lo que determina que se le ponga el abogado de oficio. ¿Qué es lo que lo determina? Sencillamente que usted no lo nombre y que la ley lo está haciendo preceptivo, o sea, lo está exigiendo. La voluntad Porque de la no en todos persona. los lugares, no en todos los procesos, el abogado es preceptivo, pero en una fase del proceso penal, cuando ya el abogado es obligatorio, a usted no se le pregunta si tiene dinero o no. Pasan los días que le dieron para nombrar a un abogado y no lo nombró y se le pone de oficio. El 20% de los casos penales lo hacemos cada año de oficio, unos 18.000 personas en el año 2019. Además de eso, tenemos fórmulas que se han aclarado ahora, se han clarificado, se han perfeccionado para tratar a la persona vulnerable. Y le puedo decir que en enero han sido muy pocos los casos porque nombrar al abogado es una decisión de elección de la persona. El abogado completa una seguridad de la persona para enfrentarse a una sistemática jurídica. Usted hay algunos casos que lo puede hacer sin abogado, pero si usted prefiere el abogado, la Constitución dice que tiene derecho y al abogado de su preferencia, de su elección. Por tanto, hay una imbricación ahí que termina o desemboca en un criterio de confianza de la persona en el modelo, pero también el abogado que le elige para que lo represente. ¿Qué vamos a hacer en aras del tiempo? Yo tengo más preguntas, doctor Mantegón. Les voy a enseñar las preguntas, le voy a enseñar las preguntas a usted también le voy a enseñar las preguntas. Hay otros temas. Recuerden que estuvo con nosotros la viceministra primera de Justicia hace 2 semanas y decíamos que íbamos a ir abriendo desde las disposiciones jurídicas distintos organismos aquí, explicando su misión, lo que están haciendo en el ordenamiento del país, lo que les toca, lo que va directamente y es de alto impacto social. Yo voy a dejar las preguntas y ver qué sucede, doctor, en la semana, si se hace necesario que usted u otro representante de la organización regrese en la próxima semana o si efectivamente pudiéramos ir aclarando esas dudas y pasar a otro tema. ¿Estamos de acuerdo, sí? De acuerdo. La primera pregunta sería, ¿el Estado paga los salarios de los abogados o proviene de lo que se recauda en estas tarifas? Usted respondió algo ahorita, sí. Porque yo pudiera pensar ahora, claro, como los salarios subieron en Cuba, si el Estado no le paga a los abogados, tienen que subir las tarifas para tener ese dinero y pagarles más. ¿Bien? Correcto. Esa pregunta la dejo abierta. Otra, ¿por qué no tenemos una abogacía privada en Cuba? Hablamos de bufetes colectivos, Si tuviésemos esa abogacía privada, ¿las tarifas pudieran ser así? ¿Cuáles serían las reglas del juego? ¿Qué cambiaría, doctor? Otra pregunta, ¿con este aumento de las tarifas se vulnera el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en Cuba? De esto se ha escrito. Bueno, y el acceso a la justicia, bueno, y el derecho a la defensa. Con este aumento considerable, ¿se puede vulnerar uno y otro derecho? ¿Qué les parece, qué le parece a usted esta pregunta? Son preguntas muy interesantes para un diálogo. Ustedes tienen canales aquí en la televisión para captar opinión ciudadana, pero nosotros también. Tenemos la página consultas.onbc.cu que está recibiendo muchísimas comunicaciones, preguntas de las personas, y yo estoy seguro que esto va a nutrir esa interacción. Nosotros sí estamos muy abiertos a comunicarnos con la población, pero también, Humberto, a ir acomodando el sistema con los precedentes que se van formando. Esto es muy importante, lo quería decir. El ordenamiento monetario no es para un mes. No se puede crear la atmósfera de que en un mes se pueda arreglar todo porque tenemos y necesitamos precedentes que, por otra parte, requieren de una estabilidad porque no estamos funcionando, como dicen los químicos, a TPN, a temperatura y presión normal, sí. Porque estamos afectados por una pandemia. Necesitamos variables de cálculo para ir acomodando. Y nosotros, si tenemos que bajar tarifas para lograr lo que planteaba este colega que explicó, lo vamos a hacer. O sea, lo iríamos haciendo. Y también, por supuesto, si hay alguna tarifa que queda por debajo, la vamos a modificar para llevarla a su justo valor, porque lo que queremos es que cada persona en su proceso tenga
la obligación dineraria que corresponda a la complejidad de ese asunto y a la tipología de ese asunto en un contexto nuevo del dinero en Cuba, que no es problema de los bufetes, es problema de la economía nacional. De hecho, estas tarifas, estos ejemplos que hemos mostrado, no son los primeros que se dijeron en el ordenamiento alguno. No. Ya ustedes han hecho una primera variación. Claro, una primera variación, que fue muy rápida, pero bueno, no quiere decir que sea la última, porque estamos en constante estudio de qué es lo que nos va sucediendo. Hasta ahora te puedo decir que no hay una disminución de flujo de personas atendidas en los bufetes colectivos debido al ordenamiento. Está por otra cosa, por la pandemia. O sea, municipios que a veces se nos cierran una instalación dentro de una mecánica que nosotros no queremos traicionar, que es que nosotros no cerramos instalaciones en la medida que podamos mantenerla abierta. Bueno, ahí lo dejamos por cuestión de tiempo. Fíjense, nos quedan estas preguntas y ha dicho algo interesante el doctor Mantecón. Están abiertos a más cambios, a aprovechar todos estos días por los canales y las vías establecidas, emitir sus opiniones y regresaremos, cómo no, aquí a nuestro programa. Aunque por ahora es todo, muy pronto aquí volveremos.